noches a todos. Pues es un honor y una bendición estar con todos ustedes en este templo de Santa Teresa, y le doy muchas gracias al Padre por permitirme estar aquí con ustedes, a Santiago por su invitación y todo el trabajo que ha tenido hace muchos años que nos está invitando, y en esta oportunidad pude coordinar llegar hasta acá, ahora que estoy de visita en Argentina. El Padre me ha solicitado compartir con ustedes una reflexión sobre la importancia de la oración y la adoración en la vida del cristiano. Como Santiago les dijo brevemente, la razón por la cual yo estoy acá es porque ahora soy un misionero laico católico de la Arquidiócesis de Bogotá. Originalmente yo soy un actor y compositor musical. Nací en Colombia, pero me estudié en Alemania y viví casi toda mi vida en California, en Los Ángeles, en el mundo del espectáculo. Y en el año 97 me secuestró la FARC por 6 meses y tuve una experiencia mística que transformó mi vida después de llevar 33 años lejos de Dios, separado de la iglesia, a pesar de haber nacido en una familia muy católica. Y eso es lo que me trae aquí con ustedes hoy a esta ciudad de Totora, en Argentina. Esta es la provincia de Santa Fe, sí, provincia de Santa Fe. Entonces voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé su santa palabra. Yo entiendo que aquí entre nosotros hay un grupo de adoración al Santísimo, ¿no es verdad? Sí. Entonces voy a pedirle al Señor que nos ilumine con su palabra, y les voy a leer a ustedes de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, desde el versículo 1, y dice: sobre la fidelidad. Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios, y considerando el desenlace de su vida, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis seducir por doctrinas diversas y extrañas. Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino. Tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en la tienda. Los cuerpos de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario para la expiación del pecado son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos hacia Él, fuera del campamento, cargando con su ignominia, pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Por medio de Él ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No descuidéis la beneficencia y la comunión de bienes. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas, yo pienso que si nosotros estamos conscientes del mundo en que vivimos, y yo sé que ustedes acá en esta querida Argentina pues tienen unas batallas muy grandes que son muy claras y muy definidas entre la oscuridad y la luz, y eso no es un secreto para ninguno de nosotros que caminamos con Dios, y es importante tener una conciencia muy profunda de la importancia tan grande que para nosotros como católicos militantes que somos es la oración y la adoración, que es en lo que el Padre se centró para que yo hablara esta noche. Por un lado, nosotros sabemos que la palabra oración nos recuerda
inicialmente la salmodia, la recitación, y también nos recuerda pues nuestras súplicas internas que hacemos en silencio a Dios. Pero conocemos por historia sagrada que la oración es mucho más trascendental que eso. Este es el comienzo de la oración, la plataforma que comienza con la recitación, la salmodia, con todas las súplicas interiores que tenemos, con nuestros sufrimientos, nuestras necesidades, nuestro dolor, nuestra vida, toda la angustia existencial que cargamos cada uno de nosotros, que vive diferentes momentos, diferentes ciclos, diferentes estaciones. Pero Dios nos llama, a medida que nos vamos internando en Él, con más fe, con más interés, con más sed de Él, nos llama a profundizar mucho más en esa conversación con Él, que es la oración, que es un diálogo con Dios. Y esa oración nos lleva a nosotros como católicos a compenetrarnos en la vida sacramental, porque la oración es la que nos construye a nosotros como personas espirituales y hace que nosotros podamos internarnos en los misterios de la fe, y la razón por la cual Jesucristo ha sido tan específico en entregarnos armas que son increíblemente importantes para defendernos de las tinieblas mientras pasemos por este destierro, para que logremos alcanzar el futuro de nuestra existencia, que es la gloria de Dios, como lo decía esta palabra de la carta a los Hebreos que acabo de leer, que es seguir a Jesucristo para encontrar esa gloria futura en la forma que Él nos lo dejó revelado. Y entonces la oración hace que nosotros podamos llegar al centro de la revelación de Jesucristo, que es la Eucaristía. La Eucaristía sabemos que es la fuerza más grande que Jesús nos dejó, porque es Él mismo, es su cuerpo y su sangre. Y esto lo escuchamos nosotros siempre porque es lo que más se pronuncia en nuestra liturgia. En nuestra liturgia nosotros escuchamos constantemente: Jesús, pan de vida, la sangre de Jesús. Y esto es lo que constantemente está sobre la mesa de nuestra liturgia. Por eso es tan importante que esto se haga vida en nosotros, que no sea simplemente la liturgia, sino que sea la vida en nuestro corazón. Yo estuve, como les dije, alejado de la iglesia 33 años, y durante todos esos años yo había caído desde los años 60 en todas estas filosofías paganas, y había caído en toda clase de prácticas que me llevaron a adorar este materialismo, consumismo, relativismo, todos estos ismos del mundo en que vivimos, de la cultura en que vivimos, y perdí completamente el norte de Dios. Perdí completamente todo lo revelado por el Señor, por medio de la iglesia, por medio de las tradiciones de mis padres, por medio de todo lo que Dios me había revelado a través de mi propia familia. Y esto, pues, cuando yo regresé a la iglesia, me dolió muchísimo, porque pues me di cuenta todo lo que había perdido en 33 años, las gracias, y además que descubrí, por lo que el Señor me reveló cuando estaba secuestrado, que nosotros como católicos hemos sido escogidos por Dios con nombre propio. No es un accidente que nosotros estemos en esta iglesia esta noche, porque estamos acá
pues no es por simplemente voluntad humana, es también por voluntad divina, porque el Señor nos ha llamado, nos ha escogido. Somos miembros militantes de la iglesia. Y uno se pregunta, a veces la vida nuestra parece ser muy pequeñita y parece ser que nosotros con solo venir a la iglesia, comulgar y confesarnos, rezar y ser buenas personas que buscan el bien en todo lo que hacen, ya parece que eso fuera muy pequeño comparado con las obras gigantescas que hay de los santos y de tantos héroes y heroínas de la historia sagrada. Pero lo que yo he aprendido es que Dios utiliza a todo instrumento eucarístico de la iglesia. Nosotros, cada uno de nosotros, somos piedras vivas del templo de Dios. No hay ningún católico insignificante. Cada católico que es fiel, que vive su fe en obediencia a Dios, en la sencillez de las tradiciones sagradas, la sana doctrina, en obediencia a la vida sacramental y la vida de oración, Dios lo utiliza para salvar miles de almas durante la vida que uno le ha concedido Dios. Cada día cuenta para la salvación de las almas. A mí personalmente fue lo que más me dolió cuando el Señor se me apareció en ese secuestro y me di cuenta que por 33 años lo había traicionado, había desertado a la iglesia, lo había cambiado por el mundo, por el dinero, por el placer, por el poder humano, y saber que durante todos esos años, si yo hubiese estado comulgando, si yo hubiese sido una persona de oración, si yo hubiese sido el católico que el Señor me creó para ser, el Señor hubiese podido salvar muchas almas. Y miren que esa palabra salvar almas es una palabra que de repente a veces no penetra en nuestro corazón con la trascendencia que debe. Pero hay una cosa muy importante que yo he aprendido, y es que existe el infierno. Y yo no lo digo porque lo leí, ni porque me lo contaron. Cuando a mí me enseñaron el catecismo de niño, antes de la primera comunión, todas las clases que recibí, la catequesis que recibí, y luego cuando continué escuchando todo esto de los novísimos, del juicio, la muerte, el infierno, el purgatorio, el cielo, a los 14 años que me encontré con esta cultura de la muerte, del hipismo y todos los ismos que ya les mencioné, yo perdí completamente ese sentido de la vida y no creí más que existiera el infierno. Pero esta noche en este templo y en presencia del Señor que está aquí en el sagrario, yo les testifico a ustedes con mi vida de que el infierno existe, y no porque lo que yo les conté que me habían enseñado, sino porque el Señor a mí se me apareció durante el secuestro, el Señor Jesús, y esto del infierno fue algo que Él me reveló. Y esto es lo que les estoy testificando a ustedes esta noche en este templo. Pero cuando yo digo esto, en ninguna forma estoy testificando acá para hacer alardes de lo que yo he vivido y la experiencia que he tenido, porque lo último que quiero hacer es venir acá a hacer un espectáculo de mi vida. Yo lo digo por esta razón, por aquello de salvar almas. Primero, el Señor me rescató a mí, que estaba tan perdido que si Él no me hubiese rescatado esa noche en ese secuestro, y hablo de mi alma, no del secuestro, yo me hubiese condenado, porque iba directo a los infiernos en la vida que yo estaba viviendo. Era una vida que me llevaba
por medio del pecado mortal y por medio de la idolatría en este mundo, directo a los infiernos. Y es una realidad que existe. Entonces, si nosotros estamos en este templo esta noche, y todos los que nos ven por internet en este momento, si nosotros testificamos con nuestro corazón de verdad de que el infierno existe, entonces al mismo tiempo estamos conscientes del peligro en que todas las almas están cuando no viven en obediencia a Dios. Porque esa es la realidad. Si creemos que existe el infierno, entonces se imaginan la realidad de la batalla entre el bien y el mal para cada alma que todavía cruza este destierro antes de la muerte. Es muy serio porque es una batalla a vida o muerte. Y por esta razón aparece Jesucristo dándonos a nosotros la oportunidad de salir de acá, de este destierro, y de encontrar la salvación. Y Él nos traza el camino. Pero dentro de todo lo que Él hace, hay una cosa maravillosa, extraordinaria, que es la más grande que nos deja, y es su cuerpo y su sangre. Nos deja la Eucaristía, un misterio insondable. No podemos racionalizarlo, no hay forma de que nuestro pobre intelecto lo pueda entender. Ustedes se dan cuenta que en el camino de Maús, los discípulos de Maús testificaron después de que pasó la experiencia de que cuando el Señor les hablaba en el camino, su corazón estaba en llamas por lo que sentían. Pero no fue hasta que se sentaron a cenar con Él y Él partió el pan que lo vieron y se dieron cuenta que era Jesús. Y este fue el primer testimonio que Jesús, ya resucitado, dio de que Él estaba vivo en el pan. Y ahí mismo se desapareció. Y por eso esos discípulos corrieron a Jerusalén a contar lo que les había pasado, pero ya se le había aparecido también a los apóstoles. Aquí comienza esta peregrinación de la Eucaristía, comienza con esa revelación. Obviamente comienza en la última cena, cuando Él instituye el sacerdocio y le da la comunión a cada uno de los apóstoles, incluyendo a Judas, que ocurre algo extraordinario cuando Él le da el pan mojado de vino a Judas en la boca y le dice: vete a hacer lo tuyo. Y la palabra dice: y Satanás entró en él. Y no se refería a la Eucaristía, se refería al pecado de él recibir ese pan de la mano de su maestro para irse a traicionarlo. Ese pecado era Satanás. Pero cuando Jesús nos deja este misterioso alimento y nos deja esta fuerza para defendernos del mal, entendemos la batalla en que nos encontramos. Necesitamos, como dijo Él, tomar de su sangre y comer de su cuerpo, de su carne, para poder tener la fuerza de testificar a su favor en frente de este mundo perverso. Ustedes ven lo que está sucediendo, estamos rodeados de gente endemoniada. Ustedes ven toda esta gente que quiere abortar los niños, que quieren pervertir nuestros niños enseñándoles ideologías espantosas, horribles, y esta gente está entre nosotros, está en nuestra cara, está en nuestro vecindario, están pintando banderas por todo lado, están marchando, son militantes del infierno. Y nosotros somos el puñado de gente remanente del pueblo de Dios que es llamado a militar por la iglesia y por la salvación de esos mismos que están militando con esas banderas allá afuera y que están en peligro de condenarse. Y miren ustedes que cuando uno habla así, en este mundo en que estamos, la gente se alarma y dicen: ah, no, pues si eso es fanatismo. Ya la verdad es fanatismo, la verdad es como extrema derecha, la verdad es como
una ideología también, es otra filosofía. Es casi como cuando Pilatos al final del coloquio con Jesús dice: ¿y qué es la verdad? Pero él era un pagano, él no sabía qué era la verdad. Él fue sincero, él le preguntó a Jesús algo que no sabía. Pero lo mejor de todo es que esta gente de la que yo hablo conoce la verdad, pero la pisotea. Es más, la escupe, es más, vienen a violentar los templos del Señor. ¿Por qué será que los violentan? ¿Por qué será que buscan la iglesia para hacerle daño y burlarse de ella? Esa es la prueba de que sí saben lo que están violentando, sí saben lo que están desacrando. ¿Por qué? Porque es un espíritu el que los lleva, el espíritu del mal, que se burla de Dios. Muy sencillo, por eso lo hacen. Y entonces, ese pan eucarístico que el Señor nos dejó, es el que nos da la fortaleza para que nosotros podamos defender la humanidad. Porque estos de los que yo hablo son también hijos de Dios. Son criaturas que están engañadas por el demonio y nosotros tenemos la responsabilidad de orar por ellos, de reparar por ellos, de ofrecer nuestras oraciones y la Eucaristía por ellos. Ustedes que tienen la oportunidad de venir a adorar al Señor en el Santísimo Sacramento, ustedes son esa esperanza de que muchas de estas almitas que están perdidas en el engaño de estas ideologías se puedan salvar. A lo mejor muchos de ellos no encontrarán esa salvación hasta el último aliento y se puedan arrepentir por las oraciones de ustedes, por el tiempo que ustedes gastan ante el Santísimo, porque aquí viene el misterio grande. Cuando Jesús se va para el huerto de los olivos a vivir el comienzo de su pasión, y donde suda sangre, hay algo muy importante de observar, y es que él llama a Juan, Pedro y Santiago, que eran 3 apóstoles que él escogía siempre para momentos trascendentales. Y no porque fueran preferidos, sino que de alguna forma en esos 3 apóstoles el Señor descargaba una fuerza y una responsabilidad especial. Eso es. Y por eso, y Jesús fue muy claro en eso cuando ellos estaban hablando de quién era más importante, y Él mismo les dio una lección para que nadie se creyera más importante que el otro. Por lo tanto, esos 3 no eran más importantes, pero ellos eran llamados a vivir un momento extraordinario con el Señor. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo en Getsemaní y por qué el Señor vino a pedirles que no se durmieran? 2 veces les pidió que no se durmieran, y la tercera vez que vino fue para decirles que ya era el momento. Y en esa compañía que Él pedía, lo que estaba pidiendo era que estuvieran despiertos para que Él los pudiera utilizar como testigos ante el Padre y Él pudiese rescatar más almas, porque esa sangre que estaba sudando y esa copa que tenía el ángel y que Él no se quería tomar, era la copa de los que se iban a condenar. Él sabía y veía por encima del tiempo, porque Él estaba afuera del tiempo en lo que estaba viendo, y eran las almas que se iban a perder antes de que Él regresara. Y esto era el dolor tan grande. Y estos apóstoles eran los adoradores al Santísimo, y no quería que se durmieran en esa adoración. Y esto es precisamente lo que hacemos cuando venimos a adorar el Santísimo. Somos los testigos de Getsemaní. Somos los que acompañamos ese Jesús que está sudando sangre por todas esas almas que están allá afuera, proclamando el aborto, proclamando toda la perversión que proclaman y que siguen y que militan. Y este señor acá está todavía sudando sangre. San Pablo dice
en mí se termina de completar los sufrimientos del cuerpo místico del Señor, que es la iglesia. Eso quiere decir que hasta que Jesús regrese, la misma iglesia, que es el cuerpo místico de Jesús, está padeciendo su pasión mística hasta que Él regrese, porque este es el tiempo de la economía de la salvación y es por el bien de la salvación de las almas. Esta noche nosotros estamos acá en este templo hablando de este misterio, reflexionando en este misterio tan grande, pero al mismo tiempo estamos reparando, porque el Señor está utilizando este momento para reparar por todas esas almitas que hay aquí en esta ciudad de Totora, en Rosario, en muchos otros sitios en el mundo, que están detrás de estas ideologías de la muerte y buscando cosas destructivas, cosas que hacen daño, cosas que matan, cosas que detienen la procreación, que es el don de la vida, que es el camino de la economía de la salvación, que es lo que se necesita lograrse completar para que Jesús regrese, porque un número exacto de almas entrarán al cielo antes de que el Señor regrese. Es una economía, pero solo Dios la conoce, nosotros no. Nosotros somos instrumentos de esa economía. Y es importante entonces entender la trascendencia de la importancia de lo que es la oración, que comienza con nuestra entrega filial al Señor, que es el sí que le damos a Dios, donde dejamos la mediocridad, la tibieza, donde dejamos de titubear y vivir entre el mundo y Dios, y decidimos ser de Dios en todo lo que hacemos, porque eso es lo importante de lo que estamos viviendo nosotros con esta reflexión, que es atrevernos a compenetrarnos en este misterio de Jesucristo para poder ser tan militantes como son de militantes los que están militando por el diablo. Ustedes se dan cuenta con la furia, con el celo, con la fuerza que salen a militar la oscuridad, las tinieblas. Usted ve un desfile de feministas, de homosexuales, de lesbianas, de gente que está predicando todas estas ideologías de género, de todos estos movimientos perversos que hay de este neomarxismo que ha invadido nuestras sociedades, y se dan cuenta que se ponen hasta rojos de la pasión que llevan, y pintan las paredes en la calle, y gritan, y salen con camisetas, y pañoletas, y sombreros, y banderas, y hacen toda clase de cosas. Y uno dice, bueno, todo mundo tiene derecho a expresarse. Dios mismo le da la libertad al hombre de hacer lo que quiera. Eso es verdad. Pero entonces, ¿cuál es nuestro papel en medio de todo esto? Nosotros también tenemos una misión, nosotros también tenemos algo que decir. Eso con seguridad que sí. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Jesús dice, si no testificas a mi favor ante los hombres, yo no testificaré a tu favor ante mis ángeles y mi Padre ese día del juicio personal de tu vida. Yo creo que si nosotros entendemos esa palabra, tenemos que decir que nosotros somos llamados a ser una voz, no a ser perros mudos. Y por eso el Señor nos dejó la Eucaristía. ¿Por qué razón? Les voy a dar un ejemplo que ustedes conocen, porque no estamos hablando de nada nuevo, pero estamos reflexionando en las verdades que ya conocemos. Esto es un ejercicio espiritual. ¿Y qué es? Cuando Jesús resucitó
y se le apareció a los apóstoles en el cuarto de arriba, donde estaban encerrados bajo llave, según dice la palabra, de miedo de los judíos. Él se les aparece y les sopla el Espíritu, porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces les sopla el Espíritu y les dice: los envío, y a quienes le perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. E instituye el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Pero bueno, a donde yo voy es que los apóstoles no habían recibido todavía el Espíritu Santo a Pentecostés. Por eso Él les sopló el Espíritu, para que le pudieran entender la trascendencia de lo que les estaba enseñando y a dónde los estaba enviando. Pero no fue hasta el día de Pentecostés que los apóstoles perdieron el miedo y tuvieron la fuerza de hablar de la resurrección del Señor y de irse a todas partes a proclamar esos misterios a todo el mundo, incluso en el templo donde estaban los sacerdotes que habían crucificado a Jesús, y ya no tenían miedo de hacerlo. Y les dieron látigo, los encarcelaron, los empezaron a martirizar y no los pararon. Y por eso somos hoy esto que somos. Por eso estamos en este templo, por eso somos la Iglesia Católica 2000 años después. Por eso está esa estatua de Santa Teresa ahí, porque a través de los siglos todos estos cristianos se han hecho de verdad cristianos y se han santificado y han dejado una herencia para nosotros. Y ellos todos se enfrentaron a un mundo perverso como nosotros estamos enfrentados hoy. Igual, el mundo nunca ha sido bueno, siempre ha sido malo, y el Señor nos advirtió: el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y Satanás, en las 3 tentaciones del desierto, le mostró a Jesús lo que Jesús quería que nosotros viéramos, de quién era el diablo y en qué forma nos iba a tentar a nosotros también. Y ustedes saben que entre lo que Él hizo, le ofreció los reinos de este mundo al Señor. Y dijo: todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Por eso nos damos cuenta lo grave que es cuando la gente proclama y milita por la muerte, por el aborto, por todas las cosas horribles que milita la gente hoy. Se da uno cuenta lo grave que es eso, cuando es totalmente contrario a lo que el Señor nos enseñó y a lo que Dios pide que nosotros hagamos, que nosotros somos protectores de la vida, nosotros somos los mensajeros de la luz, nosotros somos los misioneros de la esperanza, nosotros somos las vasijas que llevan el tesoro, como dice San Pablo, que es el tesoro de la fe, que es el tesoro del amor, la caridad. Y esto es lo que se logra cuando uno es fiel a Dios y entiende lo que Él nos dejó como arma para poder ser así de fuerte. Cuando los apóstoles ya recibieron a Pentecostés, la gente de Jerusalén ni siquiera necesitaba pedirle a los apóstoles que impusieran las manos sobre los enfermos o sobre los posesos. Sabían que todo lo que tenían que hacer era alinear toda esa gente en las calles por donde pasaban los apóstoles. Y la palabra dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Con solo pasar los apóstoles se liberaban posesos, se sanaban los enfermos, no tenían ni que tocarlos. ¿Qué era? Llevaban ese Espíritu de Dios, pero lo llevaban sin miedo, lo llevaban con valentía, lo llevaban con celo, con pasión, con fe, y sabían que esa era su vida y que morían por esa vida, que entregarían la vida por eso, y la entregaron, pero la entregaron por el Señor, pero con eso la entregaron por nosotros. Hay algo importante que tenemos que entender.
Y es que nosotros hoy somos quienes somos y estamos bautizados por esa misma sombra de Pedro, por ese mismo caminar de los apóstoles, porque ellos se llenaron de valor para que nosotros, los que veníamos después de ellos, recibiéramos lo que ellos recibieron. Y hoy es nuestro turno, hoy es el turno de nosotros. Hoy es el día en que usted no necesita irse a pelear con esa gente que está allá afuera izando banderas verdes, ni con gente que está gritando y pervirtiendo a nuestros niños. Usted no necesita irse a pelear con ellos, usted necesita pasar por el lado de ellos lleno de Dios. Y la misma sombra suya va a liberar a esa gente. Pero para eso necesitamos llenarnos de Dios. Y por eso la adoración al Santísimo es algo tan extraordinariamente poderoso. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a adorar al Santísimo, usted se encuentra con Dios. Y uno tiene que saber eso, que se está encontrando con Dios, que está expuesto en esa hostia. El sol que viene de lo alto, la luz eterna. Y esa luz lo llena a uno de fuerza. Cuando usted sale de acá, después de haber estado adorando al Señor, lo único que lleva es un incendio. Usted lleva luz con usted. Y esa luz es la que sana a los enfermos, la que libera a los posesos, la que alivia toda esta oscuridad que los rodea en esta ciudad. Toda esta maldad que hay alrededor de ustedes no se puede liberar sin el Espíritu de Dios. Uno puede oler el azufre del diablo cuando pasa uno por lugares que están infestados completamente de demonios, con todas estas ideologías, con todo esto que están militando. Se siente el olor, huele a demonio. Eso es. Y por eso nosotros tenemos que oler a Dios, porque el demonio huye con el olor de Dios, el incienso de Dios. Y de eso es lo que nos tenemos que llenar nosotros, para que nosotros seamos espanto para las tinieblas, para que corran. Y para eso tenemos que convertirnos en antorchas de luz. Ustedes han visto en la vigilia pascual lo precioso que es el fuego y cómo prendemos las velitas todas que vienen de ese velón que se enciende principal, que es la iglesia misma, que es Jesucristo, que es el resucitado, y de ahí sacamos la luz para cada uno de nosotros y esa luz se enciende en nuestro corazón con el resucitado. Y la Pascua de nuestra vida se hace presente en una forma extraordinaria, que es la que estamos viviendo en este mismo momento. Esa Pascua es nuestra fuerza para que nosotros, de esta luz que recibimos del Santísimo, nos vayamos con esa vela que es nuestro corazón encendido en Él, para que armemos un incendio afuera y podamos iluminar mucha gente que está en las tinieblas. Dios hace crecer. Nosotros, como dice San Pablo, somos los que sembramos y regamos, y el Señor hace crecer. Por eso nunca tenemos que preocuparnos de qué va a suceder con la gente por la que tanto nos preocupamos, que está perdida allá afuera. Eso es lo que el Señor hace. Él se encarga de ellos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es serle fieles a Dios, ser obedientes y llenarnos de Él. Y así Él, por donde nosotros vayamos, Él hace su trabajo. Él hace su trabajo. Por eso, cuando se habla del Espíritu Santo y el Señor le explica a los apóstoles quién es el Paráclito, quién es el Espíritu Santo, cuando Él dice: yo me tengo que ir para que Él venga, y Él los acompañará todos los días de su vida, para que ustedes vayan donde Él los lleve y no tienen que pensar ni en lo que van a decir, porque Él hablará por ustedes.
Y esto es una promesa muy grande, muy importante, muy esperanzadora, porque si nosotros entendemos lo que Dios nos ha dado en esta iglesia, entonces nos llenamos el corazón de luz, de gracia, de esperanza, y no le tenemos miedo a la perversidad de este mundo, a las tinieblas, al demonio, porque ya está derrotado. Y nosotros tenemos que ser valientes y no tenemos por qué asustarnos. Toda esta gente que está perdida por ahí se puede salvar, pero nosotros tenemos que trabajar por eso. Tenemos que interceder por ellos, tenemos que pedirle a Dios por ellos todos los días, porque miren ustedes lo que el Satanás quiere hacer. Lo que Satanás quiere hacer es que nosotros odiemos al que nos odia, que nosotros despreciemos al que nos desprecia, que nosotros ignoremos al que no quiere a Dios, al que está contra Dios, al que está contra la vida. Ser pro vida no es ser contra la muerte, sino ser una persona que solo quiere la vida. Uno la muerte no tiene que pelearla, uno no tiene que ponerse a pelear con el diablo, no. Uno lo que tiene que hacer es no ser del diablo. Ustedes saben que hay gente que dice, se lo llevó el diablo, pero no hay tal. El diablo no se puede llevar a nadie, él no tiene ese poder. La gente se va con el diablo, eso es una cosa muy diferente. Se van con el diablo. Entonces uno al demonio no tiene que tener miedo, porque él no tiene poder. El único poder que tiene es el que nosotros le damos. Toda esa gente que vemos perdida allá afuera con todas estas ideologías, no se las llevó el diablo, se fueron con el diablo. Eso es muy diferente. Y esto es lo que tenemos que pedirle a Dios, que les dé la fuerza para darse en cuenta con quién andan. Y así le huyan a ese gran amigo que se consiguieron en las tinieblas y se puedan desatar de él, que es lo que el Señor me dio a mí. Y todos los días me tengo que levantar a vivir esa conversión, porque tenemos que convertirnos todos los días. Hasta que no partamos de este mundo, no podemos encontrar la completa conversión. La conversión nuestra es todos los días, porque todos los días nos levantamos a decidir entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, todos los días. Y esta es una lucha diaria. Por eso es que la Eucaristía juega un papel tan importante en nuestra salvación, porque es el alimento y la fuerza para decidirnos por el bien en todo momento. Por eso es que la oración es ese instrumento poderoso que Dios nos da para mantener un diálogo constante con Él, y no tengamos diálogos con las tinieblas. La oración santifica y la Eucaristía nos salva. Eso es lo que debemos entender, porque la Eucaristía es Jesucristo, que es salvación, que es el Redentor. Y ahí está el pan de vida, pan de ángeles, pan de vida eterna. Y por eso San Pablo dice, no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, o sea, de la Eucaristía, si no te has preparado, porque te comes tu propia condenación, que es lo que hizo Judas Iscariote. Se comió ese pan, se tomó esa sangre y se fue a traicionar al Señor. Eso es lo que hace la gente que comulga en pecado mortal, que viene y comete un sacrilegio porque viven en pecado mortal y se atreven a venir a comulgar. Y pues hoy debemos entender algo muy importante, y es que nuestra iglesia está viviendo la pasión. No es ningún secreto. Miren ustedes toda la confusión que hay en el clero, la confusión que hay en las comunidades religiosas, la confusión que hay en los mismos laicos, que son más del mundo que de Dios. Usted encuentra en las parroquias mucha gente a veces en la misa del domingo, pero gran parte de esa gente tiene un pie en la iglesia y otro en el mundo,
no son totalmente de Dios. Son de Dios cuando están en la iglesia, pero una vez que ponen un pie en el atrio, se van a vivir en el mundo y Dios ya no está con ellos. Esa es la mediocridad y la tibieza más común del católico de hoy. Pero nosotros tenemos que entender algo importante. No se trata de señalar al tibio, al mediocre, al que está entre Dios y las tinieblas. Se trata de que nosotros nos convirtamos cada vez en más luz, para que la gente que es tibia se caliente, para el que está totalmente perdido en las tinieblas se pueda rescatar. Y esa es nuestra misión mientras vivimos este momento, porque esto se va a acabar y muy pronto. Ustedes saben que el Señor nos va a llamar en cualquier momento y todo lo que podemos hacer es serle fieles a Él ahora mismo, no mañana ni dentro de un año, porque nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos. Es hoy que tenemos que ser fieles, hoy, en este momento. ¿Y cómo se es fiel al Señor? Ustedes saben que la fidelidad a Dios no es simplemente una religión, no es simplemente una costumbre religiosa de vivir los preceptos de la ley y obedecer a las tradiciones de la iglesia y meditar en la sana doctrina. Todo eso es importante, pero eso tan solo es una plataforma de lanzamientos para que el alma crezca en el Espíritu de Dios. Entonces lo más importante es nuestro sí a Dios, nuestro sí. Cuando yo me atrevo a lanzarme al abismo de Dios y decirle a Dios que sí, que soy de Él. Y para eso se necesita una decisión. Pónganse a pensar ustedes de que no es muy común encontrar católicos que le piden a Dios con todas las fuerzas de su corazón que los haga santos. Eso no es muy común. Y qué extraño que no sea común. ¿Por qué razón no pedimos la santidad? ¿Será que tenemos miedo de ser santos? ¿O será que es que no queremos ser santos? ¿Y acaso se nos olvida que solo los santos entran al cielo? Entonces, ¿para dónde creemos que vamos si no le pedimos la santidad al Señor? Pero dése en cuenta cómo es de astuta nuestra naturaleza humana, que teniendo todo lo que se necesita para alcanzar lo que debemos alcanzar para salvarnos, no lo pedimos, pero sí nos arrodillamos 20 horas ahí, incluso llorando, para pedirle al Señor cosas materiales, para pedirle al Señor que solucione cosas temporales, para pedirle al Señor que arregle esta vida mortal. A eso sí, nos gastamos vigilias enteras, peregrinaciones a otros continentes, quién sabe cuántas cosas hacemos para cosas mortales, temporales. Y claro, eso está bien, porque Dios quiere también que le pidamos la solución a nuestras necesidades, y Él decidirá si esas cosas son buenas para nuestra alma. Eso no es un pecado pedir eso, pero lo que sucede es que se nos olvida la oración más importante. La oración más importante es asegurarnos de pedirle a Dios nuestra santidad. Pero miren, en el mundo en que vivimos hoy, hablar de esto es casi un escándalo, casi un escándalo. Es como extraño. Esto no es algo que se escucha a menudo. Ni siquiera se habla del infierno, ni del pecado, ni del purgatorio, ni del demonio. Eso no se escucha ya, no se habla. ¿Por qué? Respeto humano, porque no queremos asustar a la gente, no queremos espantar a la gente, queremos tenerlos acá, pero tenerlos tranquilos en la misericordia de Dios. Así es como se pierden millones de almas, porque el respeto humano es un veneno. Nosotros no podemos vivir en el respeto humano, tenemos que vivir en el temor de Dios. Es muy diferente. El respeto humano es carne, es mundo, es acomodarse y complacer a las criaturas y no al Creador.
Yo no puedo venir esta noche acá y asegurarme que las palabras que les voy a decir estén astutamente seleccionadas para no sacudirle el bote a nadie, para que nadie se me maree, ¿no? ¿Qué tal que yo haga eso? Más valdría que no hubiera nacido, porque hay del que se acomoda y negocia la verdad de Jesucristo por respeto humano, para no espantar a nadie. Nosotros somos llamados a proclamar la verdad del Señor desnuda. Así se caigan de rabia, así se revienten, así se espanten, así hagan lo que sea, pero la escucharon. Y de eso se trata. Hay que decir las cosas tal y como el Señor nos las enseñó. Y eso es lo que hace falta en este mundo. Ustedes saben por qué hay tanta gente con esas banderas verdes por ahí, hay tanta gente perdida y confundida, porque la palabra no se está cantando como es. Y entonces están escuchando esos himnos perversos y por eso se van detrás de esas banderas. Porque nadie está hablando, porque no se oye la verdad, porque no se está diciendo lo que se debe decir. La iglesia está en silencio. Eso es grave, muy grave. Y la iglesia somos todos nosotros, no solamente el sacerdote. El sacerdote puede cansar de decir cuantas cosas tiene que decir desde el púlpito, pero si nosotros salimos de la iglesia como perros mudos, a nuestra familia, a los amigos, a la gente con la que trabajamos, a la misma gente que nos encontramos, entonces ¿cómo se va a salvar la gente? Si nosotros somos pescadores de hombres, somos pescadores de almas, y es nuestra responsabilidad. Por eso, cuando usted como católico que practica su fe se entristece por lo que está pasando en este mundo, con más razón se tiene que santificar. Si está tan triste, si está tan preocupado, entonces haga lo único que puede ayudar. No hay nada que pueda ayudar a este mundo perverso más que su fidelidad a Dios. No hay nada más. Es lo único. A usted le preocupa mucho todas esas almitas que están perdidas allá afuera, y la mayoría son gente joven, que es lo peor de todo, nuestra juventud. ¿Usted le preocupa eso? Pues entonces haga lo que le corresponde hacer. Santifíquese, edifíquese en el Señor, para que el Señor pueda salvar muchas almas a través de usted. Y se sorprenderá el día que se encuentre con Jesús y esté ante su tribunal inmediatamente después de su muerte. Se sorprenderá las maravillas que el Señor ha hecho por medio de su fidelidad. Es inmenso lo que logra el Señor, es inmenso, porque Él puede hacer maravillas. Nosotros entendemos que el llamado a la oración y el llamado a la adoración es el llamado del católico. Nosotros somos llamados a ser orantes y adoradores, y la oración, como dicen los santos, debe ser permanente. Mucha gente no entiende eso porque dirán: ¡ay, qué agotamiento estar todo el día orando! Porque lo único que conocen de la oración es la recitación, la salmodia, y piensan que eso solamente es la oración. Pero la oración es vivir con Dios en todo lo que hacemos. Vivir con Dios es tener a Dios primero en nuestra vida. No es difícil. Mire, les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando un esposo verdaderamente ama a su esposa o viceversa y se va de viaje muy lejos, en su corazón permanentemente tiene a su esposa o a su esposo, todo el tiempo, hasta el punto de que está en un lugar muy bonito y desearía tanto que ahí estuviese también con su esposa o con su esposo, porque tiene ese amor vivo que es permanente, que está ahí todo el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer con Dios. Es un amor que debe estar ahí todo el tiempo, porque ese sí que es un matrimonio, ese sí que es un amor eterno, ese sí que es la boda con ese Cordero. Y ahí es donde debemos entender cuál es la unión que necesitamos con Dios.
Y por eso es tan importante entender la fuerza de la Eucaristía y de la oración, porque ellas hacen que nosotros podamos vivir ese matrimonio con Dios, que podamos estar unidos a Él y vivir ese romance con Él todo el tiempo. Que en ninguna parte donde estemos nos olvidemos de ese matrimonio, que siempre estemos casados, que siempre estemos en esa boda, siempre, siempre, en todo momento. Y es precioso, porque ese es el esposo fiel, que se abraza al alma y la acompaña en todo momento, en todas las pruebas, en todas las dificultades, en nuestro sufrimiento, en nuestros proyectos, en todo lo que hacemos, lo que deseamos, en todo está ese divino esposo. Y es tan importante tenerlo claro en nuestra vida y tenerlo en el corazón como esa perla preciosa que encontramos y no queremos perder nunca, porque podemos vivir con ese temor de Dios, que ese temor de Dios, que no es miedo a Dios, sino temor de Dios, que es asegurarnos de no ofenderlo, de hacer todo de acuerdo a lo que Él quiere, a lo que Él nos enseña. Ese es el temor divino, el temor santo. Pues le voy a pedir al Señor su palabra para que sellemos todo lo que aquí hemos reflexionado. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Colosenses, del capítulo 3, desde el versículo 1, y dice: la unión con Cristo glorioso, principio de nueva vida. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor porque Él es misericordioso, Él es bueno, Él nos ama, Él nos quiere salvar y Él quiere que nosotros le ayudemos a salvar muchas almas. Y esa es nuestra misión. Pidámosle a Él que nos dé la fuerza de amar esa Eucaristía que nos dejó, que nos dé la fuerza de vivir ese matrimonio con Él, para que estemos constantemente en oración como el esposo que ama a la esposa y la mantiene en su corazón a donde quiera que vaya. Y eso es lo que queremos hacer con Jesús, para que nuestra vida tenga sentido y también tenga eternidad en la luz. Amén. Gracias.